Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Verónica Baeza. Pues Vero, hoy vamos a estar platicando sobre un tema interesante. Hoy tenemos a una invitada especial. Vamos a estar hablando de las estrategias de intervención en crisis y acceso a la justicia, retomando estas cuestiones de, pues digamos, las necesidades que tienen las víctimas frente a un hecho victimizante, ¿no? Y entonces, pues vamos a empezar, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues es importante primero mencionar que una crisis es definida como un estado de disrupción, perdón, o desestabilización que va a afectar a los individuos o a las personas, pero también a grupos o incluso a sistemas, y esto genera una ruptura en el equilibrio pues previo que había. En términos sociológicos, estamos hablando de una crisis cuando la vemos en estructuras sociales, pero también económicas, políticas, culturales y que de alguna forma se ven desafiadas o debilitadas y esto provoca incertidumbre, conflictos, cambios abruptos en las normas, en los valores o en las relaciones sociales. Las crisis pues son estos puntos de inflexión que requieren estos ajustes estructurales o reconfiguraciones y pueden tanto desestabilizar un orden establecido como también catalizar procesos de transformación pues social. En términos psicológicos, estamos hablando de un estado temporal de desorganización, pues esto desde el enfoque emocional, en las personas que enfrentan una situación estresante y que supera pues esta capacidad habitual de adaptación. Durante una crisis psicológica, pues la persona experimenta una disonancia entre la magnitud del evento y los recursos internos y externos disponibles para afrontarlo y esto puede desencadenar temas como angustia, ansiedad o depresión. Esto generalmente es transitorio y la resolución de la crisis puede llevar a un crecimiento personal y en algunos casos dificultades psicológicas pues más profundas que no se gestionan de manera adecuada. Desde una mirada antropológica, una crisis es vista como un momento de dislocación cultural o social que afecta sistemas simbólicos, las normas, las prácticas colectivas dentro de esta sociedad y las crisis pueden surgir de cambios drásticos en el entorno ecológico, económico o político y pueden poner en tensión tanto valores y creencias compartidos dentro de esa cohesión colectiva. Una crisis puede desencadenar procesos de reconfiguración cultural, donde los grupos afectados deben renegociar sus formas de vida, adaptarse a nuevas condiciones o resistir el cambio para mantener su identidad y tradiciones. Si de pronto toda esta cuestión de la crisis la pudiéramos un poco clasificar, ¿no? Diríamos que en este programa lo que vamos a tratar de hacer es sí enfocarnos a las crisis de enfoque psicológico y victimológico y es importante que tomemos como en consideración que las crisis se pueden clasificar de manera distinta, ¿no? Crisis personales, crisis comunitarias, crisis sistémicas y esto en mayor medida o en menor medida, dependiendo también cómo se gestione, pues pueden generar afectaciones a nivel de la organización social. La primera sería la crisis personal. En este contexto se centran en el individuo y se experimenta un evento o una serie de eventos que generan esta desestabilidad en el equilibrio emocional, psicológico o físico y pues puede generar pérdidas significativas, ¿no? O se da a partir de pérdidas significativas como la muerte de un ser querido o rupturas personales, problemas de salud grave, entre algunos contextos, ¿no? Una crisis personal
pues es este estado de aguda desorganización emocional y psicológica que experimentan los individuos que se enfrentan a este tipo de eventos o conjunto de eventos que pues son estresantes y que superan nuestras capacidades pues habituales de adaptación. Cuando de pronto estamos hablando de la resolución de crisis, pues dependerá también del apoyo social, de las habilidades de afrontamiento y de la intervención profesional en casos pues necesarios. Desde un aspecto sociológico, pues estas crisis no solo comprenden estos términos individuales, sino también cómo se enmarcan en estas estructuras sociales, también en temas de familia o del trabajo, y pues de pronto cómo estas respuestas y los recursos que de pronto tenemos de forma individual y también colectiva, pues nos sirven para afrontar ese estrés. Y cuando no tenemos apoyo social, pues esto puede exacerbar los efectos de la crisis, afectando pues el bienestar general del individuo. Cuando hablamos de crisis comunitarias, pues acá nos referimos a estas afectaciones de cohesión, el funcionamiento de un grupo o de una comunidad, y esto va generando afectaciones en nuestras redes de apoyos, pues también en nuestros recursos colectivos y en la capacidad de mantener un orden social estable. Ahí, perdón, los ruiditos, pero nos están llegando mensajitos y entonces el correo se mueve, ¿no? Estas crisis, como les mencionaba, las crisis colectivas, pues pueden surgir de eventos como más macro, ¿no? Desastres naturales, conflictos armados, crisis económicas, epidemias, y pues esto lo que genera es esta desarticulación de los valores y de las normas que pues tenemos dentro de una colectividad. Sociológicamente se destacan los efectos de colapsos de capital social y del rol de redes comunitarias en la respuesta colectiva y en los procesos de recuperación. Y finalmente las crisis sistémicas se refieren ya a, ahora sí que la afectación ya de todo este sistema de estructuras sociales, políticas, económicas, pero ya a un nivel mucho más macro, que afectan no solamente a los individuos, sino también podemos tener afectaciones a comunidades y de pronto, pues si de pronto estas instituciones y estas normas que organizan a la sociedad, pues también se van a ver afectadas. Este tipo de crisis se caracteriza por un desmoronamiento de las lógicas que sostienen este funcionamiento normal de este sistema social y pues de pronto pensemos ejemplos como crisis financieras, colapsos políticos, crisis ambientales, y bueno, acá sí tiene este poder de transformar de forma radical las instituciones y desestabilizar el status quo y pues bueno, abrir esta posibilidad de reconfiguraciones sociales. Pero ahorita lo estamos hablando de desde un aspecto todavía muy dogmático, ¿no? ¿Cómo lo dividimos, cómo los clasificamos, cuáles son las definiciones? Pero, ¿cuál sería la relevancia de la intervención en crisis en el acceso a la justicia? ¿Nos podrías comentar algo? Sí, claro que sí. Mira, tal como tú lo refieres, creo que ahorita nos vimos muy concretas, ¿no? Porque trataste de explicar de manera muy específica, muy concreta la situación de qué son, pero ¿y qué pasa en este entorno social, no? La verdad es que cabe referir en relación a este tema en particular, como tú bien lo mencionas, la relevancia de la intervención en crisis para el acceso a la justicia es fundamental, ya que básicamente podríamos decir que permite atender a los individuos y a las comunidades que tras experimentar este tipo de violencias ya sea personales o sistemáticas o comunitarias, como tú bien lo mencionas, em, digamos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad que limitan su capacidad de ejercer plenamente sus derechos. Hablando de este tipo de contextos personales como el abuso doméstico o el trauma derivado de la violencia, la intervención adecuada podríamos decir que facilita este reconocimiento de lo que, por ejemplo, platicábamos el programa pasado de cuáles son estas necesidades legales de la víctima y cuáles son estos accesos a recursos judiciales y de protección que le sean más necesarios y primordiales. Por lo que al abordar de manera inmediata las repercusiones emocionales y psicológicas de cada una de las crisis en especiales, las intervenciones en crisis ayudan claramente a estabilizar a los individuos y también en este contexto de empoderarlos, ¿sabes? Para que puedan participar
activamente en estos procesos legales y evitar la revictimización de la que platicábamos en el programa pasado. Podríamos decir que la provisión de estos servicios, como por ejemplo la asistencia legal, el acompañamiento psicológico y cuando también encontramos estas redes de apoyo comunitarias, son muy esenciales para garantizar que las personas afectadas de alguna u otra manera eh, puedan navegar, ¿sabes? Dentro de este sistema judicial de una manera efectiva o que al menos no les cause tanto daño como ya el delito que sufrieron. En situaciones de crisis comunitarias o sistemáticas, como tú bien lo referías, como son estos conflictos sociales o estos desastres naturales, la intervención rápida y coordinada es crucial para restaurar el orden social y facilitar, por ejemplo, este acceso equitativo a la justicia durante estas crisis. Em, por ejemplo, se puede ver afectada en la estructura de nuestro país o la estructura del Estado, como ahora la crisis que pasó en Acapulco, ¿no? Entonces, sí tenemos que entrar para poder dar este orden. Diríamos que en resumidas cuentas, la intervención en crisis actúa como este mecanismo de prevención frente a esta exclusión social, ¿no? Pero bueno, ya estamos bajo los tiempos, así que ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para seguir con el tema? Ok, pues estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC y estamos hablando de las estrategias de intervención en crisis y acceso a la justicia. De estos temas que estamos platicando, Naye, ¿hay algún enfoque interdisciplinario donde se cruza la psicología? Sí, la verdad es que ahorita que les platicábamos, por ejemplo, de la importancia, sí necesitamos tener materias en conjunto, es decir, hacer esta sinergia, este equipo, porque al final, como lo platicábamos la semana pasada, los daños que se les causan a las víctimas no solamente son instantáneos, ¿no? Estos tienen consecuencias tanto sociales como psicológicas como económicas. Entonces, por ejemplo, en este momento, hablando en un enfoque interdisciplinario, tanto en la intervención en crisis como en el acceso a la justicia, que recordemos que son dos cosas, dicho enfoque interdisciplinario podríamos decir que consta de tres básicas, que es la psicología, el derecho y el trabajo social. Estas áreas son esenciales para abordar de manera holística las múltiples necesidades dependiendo de las dimensiones en crisis en las que nos encontremos. Es decir, desde una perspectiva psicológica, la intervención temprana ayuda a mitigar, por decirlo de esta manera, este impacto emocional y mental de la crisis, estabilizando a las personas afectadas y permitiendo de alguna otra manera que desarrollen una mayor capacidad en las agencias, ¿no? Dentro de sus procesos legales. Los psicólogos intervienen, por decirlo así, para reducir este trauma y mejorar la resiliencia emocional y ofrecer apoyo terapéutico, facilitando así a los individuos de alguna otra manera que puedan participar de manera efectiva en la búsqueda de la justicia y en la búsqueda de la verdad, evitando la paralización, por decirlo así, emocional que podría impedir, pues que ellos busquen, ¿no? Esta defensa de derechos humanos. Por su parte, el derecho, por ejemplo, aporta este marco jurídico, este marco normativo y procesal necesario para que las víctimas puedan atender estas medidas de protección de las que hemos hablado, de reparación y de justicia de las que hablamos la semana pasada. Los profesionales en derecho como nosotros, abogados, pero también defensores, trabajan para garantizar que las personas en crisis conozcan de manera pues sí detallada, pero también específica sus derechos y puedan disponer en algún momento ellos de los recursos legales adecuados para actuar. En situaciones de crisis, ya sean personales, comunitarias o las que platicábamos de manera sistemática, el derecho podríamos decir que establece estos mecanismos de protección como órdenes judiciales o de asistencia legal gratuita que faciliten pues este acceso a la justicia en momentos en los que las barreras institucionales o personales podrían ser especialmente altas. La interacción con estas disciplinas nos asegura, por verlo de esta manera, que las soluciones legales sean sensibles a este contexto psicológico de las víctimas. Y bueno, ya por último podríamos explicar que esta área del trabajo social, por otro lado, actúa como este puentecito que está entre la atención psicológica y los mecanismos legales, proporcionando como este apoyo práctico y emocional que nos facilite, ¿no? En este acceso
a los recursos, a nuestro derecho, a la verdad y a este enfoque social que tenemos. Los trabajadores sociales podríamos decir que intervienen en conectar a las personas afectadas con los servicios que se tienen, ya sea de emergencia, de albergues, de redes de apoyo o de otras formas de asistencia que tenemos, garantizando en su mayoría las necesidades básicas para que éstas puedan ser satisfechas durante la crisis. Su enfoque básico es el bienestar integral, pero sobre todo el empoderamiento de las personas, que complementen estos esfuerzos de derecho y la psicología, permitiendo una intervención más coordinada y eficaz que no solo aborde de alguna manera el problema legal de inmediato, sino que también considere las necesidades, pues a grandes plazos de las personas en términos de reintegración social y estabilidad emocional. Pero, ¿qué te parece, Nor, si nos hablas un poquito sobre este tipo de intervenciones en crisis que tenemos? Sí, o sea, de pronto al final necesitamos tener un poco de acciones específicas, ¿no? En cuanto a estas temáticas relacionadas con el acceso a la justicia. Y ya estamos buscando sí estabilizar emocionalmente a las víctimas, pero pues también que esto nos ayude de alguna manera a proteger sus derechos. Y entonces van a suceder durante estos momentos críticos, cuando las personas están pues más vulnerables, y ahí es donde pues hay que hacer este reforzamiento. Entonces hablamos de intervenciones psicosociales, en donde acá nos enfocamos más a fortalecer estos recursos sociales disponibles de las víctimas, que podamos lograr esa estabilización de forma emocional, y que podamos pues hacer estas canalizaciones, perdón, con las redes de apoyo y pues los servicios legales. También tenemos la asistencia psicológica para víctimas de violencia y trauma. Acá sí es muy importante hacer estas contenciones, porque el impacto emocional de estas experiencias, pues lo que buscamos es reducir los síntomas del estrés postraumático, y Ujú. que en el acceso a la justicia eso es de vital importancia para que puedan participar de manera activa durante los procesos legales, ya sea para testificar, para presentar denuncias, y de alguna manera también para que no sean revictimizadas, ¿no? Que eso es lo que también hemos visto, que cuando no tienen esas contenciones, pues ahora sí que las autoridades se aprovechan, Son ¿no? abusivas, Entonces, sí. exactamente. Luego también tenemos el tema de los primeros auxilios psicológicos. Estas son técnicas de intervención temprana que también van a buscar lograr esta estabilización emocional después de esta crisis. Y bueno, acá hay diferentes técnicas que se pueden usar, ¿no? Lo que estamos buscando acá es que la víctima pueda manejar este trauma inicial y que pueda tomar pasos concretos hacia la protección legal y el ejercicio de derechos. Hay una intervención jurídica en crisis que tiene que ver con tener este apoyo legal inmediato, que pues de alguna manera si no la tienen no pueden acceder de manera correcta al sistema judicial. Ujú. Y bueno, eso tiene que ver con diferentes medidas, ¿no? Medidas Así es. cautelares, solicitud de amparos y demás. Hay esta cuestión de la representación legal también tiene una incidencia directa en la contención emocional. Cuando una persona sabe que hay alguien que va a estar vigilando el Así proceso, pues es. también eso puede ayudar. Hay otra parte también en específico que tiene que ver con la mediación y la negociación en situaciones de emergencia. Esto, las autoridades deben de estar como muy familiarizadas con estos contextos, para que de manera rápida y de una forma pacífica, en momentos de alta tensión, se pueda un poco reducir esas afectaciones y de alguna manera pues solucionar los conflictos que pudieran haber. Y luego tenemos el tema de las intervenciones comunitarias, ¿no? Acá sí estamos hablando de una atención un poquito más amplia, en donde queremos tener respuestas ante emergencias locales, o lo que necesitamos también es resguardar las necesidades legales de las personas y pues atender a estas comunidades. Creamos estas redes de apoyo, movilizamos a diferentes actores, obviamente locales, y desde ahí pues podemos ofrecer a las personas que están pasando por esta crisis pues esta asistencia emocional, y que se pueda pues también sea un insumo más para los temas del acceso a la justicia, que pues de pronto sin estos contextos no podrían incidir. Y bueno, también existen ciertas herramientas, ¿no? Que nos podrían ayudar en estos temas de la intervención de crisis. ¿Nos podrías hablar un poquito de ellas? Y, sabes, para hablar de estas herramientas de intervención en crisis es necesario entender tres básicas. La primera son estos protocolos de evaluación rápida de crisis en el cual
se podría decir que es una herramienta que nos permite a los profesionales evaluar de manera eficiente y estructurada la magnitud, pero también las características de la crisis, identificando las necesidades inmediatas de los afectados, lo cual se podría decir que incluye esta recopilación de información sobre el contexto de la información, del evento, la vulnerabilidad del individuo y los grupos involucrados. Y los recursos disponibles, también recordemos que platicábamos la vez pasada del tipo de recursos y de la falta de recursos que tenemos. Digamos que estos protocolos, su objetivo es priorizar las acciones urgentes y asignar recursos de manera efectiva, permitiendo así una respuesta ágil y adecuada en situaciones de crisis. La segunda podríamos decir que es esta estrategia de contención emocional para víctimas, las cuales están diseñadas para brindar apoyo inmediato a personas que han sufrido traumas, como tú bien lo mencionabas, o eventos altamente estresantes. Estas estrategias podríamos decir que incluyen técnicas como la escucha activa, la validación emocional, la normalización de las reacciones de estrés y el uso de la respiración guiada para poder reducir así la ansiedad que las personas presentan. Su objetivo es estabilizar emocionalmente a las víctimas en un corto plazo, minimizando el riesgo, por ejemplo, de que desarrollen trastornos psicológicos graves y facilitando su capacidad para participar en decisiones posteriores, como poder buscar ayuda legal o social. Y bueno, por último, creo que serían estas herramientas tecnológicas y digitales para la intervención en crisis, las cuales pues sí son muy fundamentales para la intervención en crisis, facilitando básicamente, por ejemplo, la comunicación rápida y la coordinación entre profesionales y afectados, plataformas de videoconferencia, aplicaciones móviles de este tipo de asistencias psicológicas y sistemas de alerta temprana y de algunos bases en línea para poder seguir estos casos con, no sé, algunos ejemplos. Estas herramientas, digamos que nos permiten no solo una respuesta más inmediata y eficaz, sino también, digamos que esta recolección de datos en tiempo real, esta gestión de recursos y el acceso remoto a servicios esenciales como estas asesorías legales que damos y estos apoyos psicológicos. Pero bueno, creo que ya estamos un poquito en los tiempos, así que ¿qué te parece si nos vamos a un corte para volver y presentar ya nuestra invitada especial del día de hoy? Es correcto. Entonces, pues vamos a un corte. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Ahí nos pueden estar también escribiendo. Vamos a este pequeño corte y volvemos. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71, 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Hola, hola, recuerden, ya regresamos aquí a su programa Reivindicando Derechos por CIMAC Radio. Recuerden que también ya nos pueden escuchar por cimacradio.org. Y bueno, le voy a dar el uso de la palabra, Nor, para que nos presente a nuestra invitada especial y nos pueda hablar un poquito más de ella. ¿Nos ayudas, Nor? Por favor. Sí, claro. Hoy tenemos con nosotras a la psicóloga clínica Vianey Hernández Flores. Ella es tanatóloga también y pues su especialidad, bueno, ahí ella me corregirá, es el tema de la teoría cognitiva conductual. Muchísimas gracias por estar con nosotras, Vianey. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, está correcto. Esa es la teoría. Muy bien. Pues tenemos ahí algunas preguntitas. Estamos hablando de las estrategias de intervención en crisis y el acceso a la justicia. Y nos gustaría saber cuál es la principal razón que tú identificas en un primer momento sobre esta creencia de que el apoyo emocional o psicológico pues es poco recurrido a un nivel social. ¿Por qué la gente no va al psicólogo? Bueno, considero que es por un estigma social. Sienten miedo a ser juzgados, lo ven como un aspecto negativo en su vida y a veces la creencia es de yo lo puedo hacer solo, no estoy loco, no necesito el psicólogo y principalmente, ¿no? La parte de no reconocer que tengo un problema o reconocer que estoy triste, que las emociones son necesarias, no son ni malas ni buenas, solo son necesarias, pero a veces reconocernos, ¿no? Socialmente no nos han educado a que podemos estar tristes y está bien, podemos estar enojados y está bien,
no nos educan a vivir con nuestras emociones. Entonces, creemos que va a pasar solo, pero realmente no pasa. Principalmente esas considero que son, ¿no? Las principales. Muchas gracias. Muy bien. Aprovechando que estás aquí y en este contexto que creo que este programa lo ven las personas que sí estamos dentro de la materia del derecho, que sí tal vez saben psicología, pero si tuvieras aquí a una persona que no tuviera mucha idea de estos temas en concreto, ¿tú cómo le podrías decir o cómo ella podría saber que una persona está en crisis bien ahí? Ok, bueno, podría ser desde el momento en que empiezan a cambiar o tiene cambios de ánimo que son muy relevantes, ¿no? A veces es la parte donde creemos que estar enojado es normal, como decía, pero cuando ya el enojo es por cualquier cosa, ¿no? Cuando se exaltan por cualquier cosa, los cambios de ánimo bruscos, ¿no? Tener ansiedad o ataques de ansiedad o de pánico, también el cambio en la alimentación, en el sueño, ¿no? Cuando dejas de hacer cosas que antes hacías con mucho gusto, no dormir bien o dormir mucho, ¿no? Esta parte, para alguien que no sabe, es como un detonante, ¿no? Es darnos cuenta que está teniendo alguna crisis, ¿no? Y por esas cuestiones que platicábamos con Norma, pues bueno, es que mejor me duermo porque no quiero, ¿no? A lo mejor estar en esa situación o sentir esa emoción o sentirme de esa manera. Y fíjate que nosotras atendemos a víctimas acá en Humanismo y Legalidad. Y de pronto, pues a veces se puede dar el caso, ¿no? Que como abogadas y no tener este conocimiento especializado pues si bien no somos psicólogas, pues al menos no tenemos víctimas que están como en crisis, ¿no? Pero de pronto, ¿dónde debemos de priorizar desde este enfoque psicológico? ¿Dónde de alguna manera nos inclinamos más, aunque no seamos abogadas, pero si tuviéramos que recurrir a la petición de autoridades y demás, ¿hacia dónde? O sea, ¿qué pedimos, pues, o qué priorizamos desde este enfoque psicológico? Ok, bueno, la contención en crisis inmediata, bueno, contener el estado de ánimo de la persona, ¿no? Principalmente canalizarlo a una institución especializada. Bueno, pero creo, considero que lo primero es darle seguridad, ¿no? A la persona, priorizar sus emociones, calmarlo de una manera amable para la persona, ir al ritmo, ¿no? De la persona, tener paciencia, nosotros también gestionar nuestras emociones, porque a veces no sabemos cómo y pues lo que comúnmente es, ¿no? La parte de tranquila, todo va a estar bien, ¿no? Pero pues no es tan tranquila, sino va a estar bien en ese momento. Entonces, creo que una de las formas para poder ayudar es gestionar nuestras propias emociones. Muchísimas gracias, Vianey. Y sabes, ahorita que hablas como ya de manera más concreta, ¿no? En relación al enfoque psicológico, ¿cómo tú defines una intervención efectiva en crisis desde tu experiencia y cuáles tú crees que serían estos factores considerables para que, o claves para garantizar el acceso a la justicia en estos contextos de un enfoque psicológico? Ok, aquí considero que es contener, ¿no? La crisis en ese momento para que puedan las víctimas o los familiares, ¿no? Presentar, ¿no? Con la finalidad de poder presentar una denuncia, acompañarlos en este proceso, tener una ayuda inmediata, ¿no? Darles esta seguridad inmediata de que se va a dar una ayuda, acompañarlos en todo momento, ¿no? Como decía, darles como m- todo el apoyo, ¿no? Donde se sientan totalmente seguros que lo que van a decir no va a ser juzgado, ¿no? Principalmente no van a ser atacados, que al contrario van a tener esta ayuda y la guía y el acompañamiento en todo el proceso que ellos lleven.
Mira, de pronto nosotros acá en la organización nos hemos enfocado más a temas de violencia de género, pero nuestras víctimas han sido diversas, ¿no? De pronto desde una noción de niños, pero también desde mujeres, adultas mayores, hemos tenido como de todo, ¿no? Y también, aunque pues la violencia de género no necesariamente es un tema de solo mujeres, también incluso hemos tenido a hombres que han sido violentados y que les hemos dado como estas asesorías. Pero de lo que tú has vivido, ¿no? Y fuera de este contexto que de pronto también hay que hacer mención, ¿no? Desde la perspectiva de género, que en mayor medida son las mujeres las que se preocupan por su salud. Pero dejamos de lado un poquito eso y desde tu experiencia, ¿quiénes serían aquellos colectivos que pues están en esta situación de vulnerabilidad, pero que son más propensos a presentar una crisis en términos generales? Y si pudieras de pronto también especificarnos en términos del acceso a la justicia, ¿no? O sea, digamos como en un plano social, ¿quiénes serían los que son más vulnerables a tener estas crisis? Y en términos, pues, digamos, pues victimológico, ¿quiénes de las víctimas podrían sufrir más esto? Ok, yo considero que la comunidad LGBT, ¿no? Los transexuales, las mujeres sufren, pero considero que más las personas o de bajos recursos, ¿no? De comunidades, precisamente porque no tienen el acceso, ¿no? No conocen el acceso. Estas personas se enfrentan más crisis porque además no pueden hablar de ellas o no las conocen, ¿no? Considero que la falta de acceso la falta de la empatía social, ¿no? Es para la población, ¿no? Las violenta más. Y bueno, preguntarte bien ahí en este contexto de aquellos que hemos buscado en algún momento un profesional en la materia o que estamos con un profesional en la materia de psicología, para poder llegar a la persona adecuada, ¿nos podrías explicar cuáles son estos aspectos éticos y legales que intervienen en este tipo de intención psicológica que ustedes dan? Ok, muy bien. La responsabilidad profesional, principalmente el bienestar del paciente, un consentimiento informado, obviamente el secreto profesional, ¿no? Darle información, ¿no? Información para que ellos puedan saber cuál va a ser su proceso. Cuando trabajamos en la parte de la teoría cognitiva conductual, se les da información de lo que estamos haciendo, para qué es cada una de los trabajos terapéuticos y principalmente pues brindarles esta confianza sin rebasar esta línea, ¿no? Donde es terapeuta paciente, ¿no? Para que ellos no se sientan juzgados, ¿no? Para que la confianza exista terapeuta paciente y bueno, esas serían las principales. Y fíjate, te preguntábamos esto porque nos ha sucedido acá nosotras en la atención a víctimas. Mm, prácticamente todos los casos que nosotras atendemos requieren atención psicológica. Obviamente lo manejamos desde dos vertientes, ¿no? La parte que sí o sí las tenemos que presentar ante las autoridades para que les hagan la valoración y nos digan si tienen o no una afectación, porque pues son delitos, pues para nosotros sí de alto Complicados. impacto, ¿no? Así es. Complicados y porque tiene que ver, recordemos que la reparación del daño pues implica que también se cubran estas necesidades de no solamente contención emocional, sino el impacto que ha generado el hecho victimizante en la psique de las personas y que de pronto pues eso no genere afectaciones a mayor o digamos a largo plazo, que también no es algo que de pronto podamos, a partir de la resiliencia de las personas, podamos de alguna manera solventar como que de un plumazo, como de una sola intervención. Ujú. Pero también está la parte en donde como asociación, que nos ha sucedido, ¿no? Que de pronto queremos canalizar. La carpeta se inició en enero y nos dan cita para psicólogo hasta septiembre, El casi, otro casi, año. ¿no? Exacto. Sí, ok. Así Entonces, es.
Lo que nosotras no podemos hacer es como pues quedarnos sentadas porque sabemos que la víctima requiere estos apoyos y necesitamos hacer las canalizaciones y entonces tú eres una de las que nos ha ayudado a atender como a las víctimas, ¿no? Pero y lo que nos hemos enfrentado a lo que quería llegar con esta cuestión ética y de aspectos legales es que hemos tenido intervenciones psicológicas, ahí evidentemente no nos dejan entrar con las víctimas cuando son estas sesiones, pero las víctimas nos han hecho comentarios de juzgarlas, ¿no? ¿Y por qué no lo habías hablado antes? Mm, Y como por qué tenías esos comportamientos, ¿no? ¿Y por qué si eres profesionista, ¿Qué eh, pasó? te mm, pasó, ¿no? Em, ¿Qué otras cuestiones? O incluso en ciertos delitos, no necesariamente, y me enfoco más a cuestiones sexuales, no ujú. necesariamente el delito implica que tengas o no afectación emocional. Así es. Y entonces, de alguna manera, el sistema de justicia dice, no, pero estás hablando de una agresión sexual, pero si Vale No está no llorando, está no está llorando, llorando, se va de ¿no? fiesta, ¿no? Oh, Se viste Y con faldas, ¿no? Porque ahí es ok, exacto. donde entra esta falta de perspectiva de género y esta falta todavía claro. de enfocarnos en esta discriminación hacia las mujeres, ¿no? Si a las mujeres, hablándolo de manera general, nos pasa algo, no, o sea, sufrió alguna violación, pero tiene hijos, ¿no? Y así de, Ok. ni modo que Ujú. las víctimas, o sea, nos quedemos arraigadas. Parte importante de lo que nosotros hablamos con este contexto de una reparación integral es que la autoridad, por decirlo así, sí debe de tener este conocimiento pleno y este ejercicio pleno de sanar. Y lo comentábamos ya en programas pasados como en el de ahorita, sanar no solamente en el hecho de ya te inicié una carpeta. Probablemente, y lo que casi nunca pasa es, ya encontré al presunto o al responsable o al indicado que haya cometido el hecho y, ajá, pero ¿y qué pasa con mi economía? ¿Qué pasa con mi estabilidad Ujú, social? ¿Qué claro. pasa con mi entorno social, que además es el más complicado? Porque tenemos que entender que cuando estamos de este lado de las víctimas, sí es cierto, se sufre un menoscabo, ya sea patrimonial, psicológico, físico, pero el hecho es que la sociedad castiga y castiga muy feo y castiga en estos contextos de que es que, oye, sufrí un delito de sexual, es que era cómo te vestías, ¿no? Claro. Y tristemente a nosotras sí nos cuesta mucho trabajo el a veces enfrentarnos con estos ministerios públicos, con estos servidores públicos, que tú llevas a la víctima, como lo comentábamos, para sentir este arropo social, este cariño bonito de la autoridad de, bueno, ya sufrí, ahora llego, ¿a quién abrazo? ¿Quién me va a guiar? ¿Quién me va a llevar? Y te encuentras con este tipo de servidores públicos que no está bien capacitado, que no es empático y que de verdad pareciese que están ahí no para ayudar, sino para interrogar y para juzgar, ¿no? Y nos ha pasado Ujú. muchísimo a nosotros, desde que, como bien lo dice Norma, ¿no? Pareciera que los regañan, así de, Mm, ¿y por qué? Sobre todo cuando nosotras que vemos mucha perspectiva de género es de, ¿y por qué no lo dejó, señora? No, joven. Sí hay que explicarle muchas claro. cosas y muchas cosas de eso es, la perspectiva de género se genera desde muchísimas cosas atrás, no solamente es un contexto, ¿no? Tenemos mujeres con violencia familiar, que tienen hijos, que no tienen trabajo, que la persona les quitó todas sus herramientas y todos sus círculos y todas estas personitas que les podían ayudar y de repente se encuentran solas. Y creo que a veces ellos hablan desde estos elementos que tienen, ¿no? De no encontrarse dentro del hecho y juzgar y a veces parte importante de lo que yo les comentaba durante este tiempo que hemos tenido víctimas es, a las víctimas no se les obliga, a las víctimas se les acompaña, porque ellas tienen un proceso, porque ellas tienen un tiempo y es bien importante, Vianey, tenerte hoy aquí porque sí es cierto, la ley tiene mucho que ver, la ley es muy importante porque pues sin ella no nos movemos y así luego no nos movemos, pero creo que tener una persona que entienda que sí es cierto esta área jurídica, pero que si no tenemos esta contención psicológica, muchas víctimas las perdemos, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, muchas de ellas llegan e inician su carpeta, pero ¿y qué pasa cuando lleguen, no? ¿Qué pasa cuando llegan a casa? ¿Qué pasa cuando llegan con sus familias? Y también son juzgadas hasta por la propia Claro. familia. Y que hoy tú estés aquí y nos puedas estar dando estas guías poco a poquito y bien desmenuzadas donde la persona pueda entender y también como sociedad podamos entender
que estar con una víctima, ya sea directa o indirecta, no es fácil. No es fácil llegar y lo sabemos aquellas que en algún momento hemos sufrido ansiedad, ¿no? Que tienes ansiedad y llegas y te dicen, no, cálmate. No, pues es que Ujú, si fuera así de fácil, ¿no? No, claro, no necesitaríamos a nuestros O no psicólogos, no, llores, ¿no? O sea, no, ¿por claro, qué compórtese, lloras? relájese, por ¿Por favor, qué porque lloras, así no? no podemos. exacto. Así A de, ver, licenciada, tengo tres contrólela. personas allá afuera, ¿no? Y así, pues, Ajá. perdóname, Lee. O sea, si tú no tienes profesionalmente estas herramientas que la misma Procuración de Justicia te tuvo que haber otorgado para que tú puedas sentir esta empatía y este respeto por la víctima, que está ahí, como bien lo hemos dicho, no porque ella quiera, es porque tú como Estado no cumpliste con lo que tenías que cumplir y todavía llega contigo para que en vez de que la protejas, la interrogues. Porque yo sí le decía en algunos servidores públicos que te dicen, es que Lick es parte de la entrevista. No, sí, Lick, es parte de la entrevista que tú le preguntes, ¿no? Cosas como cómo, cuándo, dónde, pero ya llega un momento en el que pareciese que los están interrogando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y a veces es también entender que las preguntas también tienen un dolo a veces, que ellos sí implican Claro. y que a veces las víctimas dicen, es que ¿para qué vine? ¿No? O ¿para qué voy? Si van a decir que fue mi culpa. O que pasaba muchísimo antes, ¿no? Antes de que ahorita existan algunas políticas públicas para mujeres, que era, llegaban las mujeres golpeadas y, ¿pero para qué, señora? ¿No? Si le va a dar el perdón, ¿pero para qué, señora? Si usted quiere estar ahí. Y la verdad es que la gente no entiende socialmente toda esta necesidad que cada uno de nosotros tenemos y que de verdad todas las víctimas somos bien diferentes. Y entonces eh, es complicado, ¿sabes? A Norma y a tu servidora le ha tocado mucho que, por ejemplo, vamos y nos hemos hasta peleado, ¿no? Porque si a nosotras que vamos como asesoras jurídicas, luego de repente se quieren brincar con nuestras víctimas y nos ha pasado, ¿no? Que estamos ahí y las dejan ahí. Norma de repente se avienta las bolas de sacar una hojita y empezar a escribir así, ¿no? Un resumen de a dónde ir, con quién ir. Y vemos víctimas que de verdad están solas, solas en todos contextos, solas jurídicamente, solas emocionalmente, solas socialmente porque aunque somos servidores públicos que sí, también estamos ahí para chambear y que sí tenemos este ímpetu de ayudar, vemos que el otro los está violentando y es, o sea, ¿sabes? No nos cuesta nada pararnos, no nos cuesta nada ayudar. Norma de repente ya está así que vamos a tocar el teléfono rojo, que luego los de seguridad ya nos ven llegar y es como de chin, estas sí vienen con las suyas, pero también van a ayudar a las otras, ¿no? Y creo que parte de esta empatía social y de este arropo social, pues sí es muy importante, ¿no? Sobre todo en tu carrera. Claro, como mencionas, creo que también viene desde las creencias, ¿no? Desde las creencias familiares, creencias racionales o irracionales, ¿no? Desde los servidores públicos, el ya estar demasiado sobrecargados de trabajo, Eso. ¿no? Ellos también se pierden esa empatía, es como Mm, tenerlo todo el tiempo, pero yo creo que se deben de reeducar, ¿no? Que esto es algo un poco exacto. complicado, ¿no? Sería un poco complicado porque tendrían que tener, como lo mencioné en un inicio, también la gestión de sus emociones, aparte de tener la empatía para poder Ujú. trabajar desde sus emociones y poder ayudar de una forma objetiva, porque a veces eh, creemos que la carga de trabajo es solamente pues algo simple, ¿no? Para ellos, pero bueno, creo que también ellos tendrían que estar preparados Así para es. poder atenderlas, para poder entenderlas, ¿no? Y tener ese acompañamiento, ¿no? Tanto jurídico, psicológico, como en todo en conjunto, ¿no? Esto debe de ser un conjunto de apoyo, de seguridad y a veces hasta de un apapacho, ¿no? Más que decir Mm. todo va a estar bien, es aquí estoy contigo, ¿no? No te voy a dejar porque muchas veces las víctimas no cuentan con una red de apoyo, ¿no? Y esto desde un aspecto familiar, ¿no? Como lo mencionaron, también la parte de, es que porque ibas vestida de esa forma, ¿no? Esto desde las creencias, ¿no? Que tenemos machistas, el patriarcado, bueno, toda esta parte, eso viene desde nuestra familia, ¿no? El cómo nos juzgan, el que si es tu culpa porque saliste de esta forma, porque fuiste noche, porque todas las creencias que tenemos, ¿no? Y entonces muchas veces eso las hace sentir culpables, las hace sentir que ya es mejor no seguirlo, ¿no? Por todo
lo que han sido juzgadas y porque no hay ese apoyo, ¿no? Como les decía, a veces es el apapacho también desde como terapeutas, ¿no? Sin pasar esa línea, pero sí es necesario apapachar de repente, ¿no? El decir, aquí estamos contigo, ¿no? Súper. Pues estamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa comercial para, ahí todavía tenemos un par de preguntitas, explotar todo este conocimiento que nos puedes aterrizar? Entonces, ¿les parece? ¿Hacemos una pausa? Muy bien, Perfecto. Hacemos Muy una bien. pausa y regresamos. Estamos gracias. en Muy Reivindicando bien. Derechos a través de CIMAC. Volvemos. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos en nuestro último bloque de Reivindicando Derechos a través de CIMAC y estamos hablando de las estrategias de intervención en crisis y el acceso a la justicia. Nos acompaña Vianey Hernández Flores, psicóloga clínica. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte. Evidentemente no puedes violar el secreto profesional, eso lo entendemos, pero ¿nos podrías compartir cuáles han sido las herramientas, digamos, más efectivas que te han ayudado en relación a una intervención en crisis y que haya tenido un efecto, pues, positivo en las personas, como si lo pudieras de alguna manera generalizar? Ok, sí, yo creo que uno de los principales es trabajar con el paciente en sus herramientas de vida, ¿no? Que ellos conozcan cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cualidades, habilidades, que ellos conozcan su red de apoyo, ¿no? Que tengan una autoestima positiva. ¿A qué me refiero con sus herramientas? Bueno, que ellos identifiquen, ¿no? Dentro de esta crisis o esta situación que ellos tienen que pasar, ellos puedan identificar cuál de ellas, de estas herramientas, puede ayudarle en este momento, ¿no? Desde la resiliencia, ¿no? Como lo mencionaba, la red de apoyo es muy necesaria. ¿De qué hablamos en la red de apoyo? Bueno, la familia, los amigos, que no sean juzgados, ¿no? Que no sean como esta creencia de a qué vas al psicólogo o por qué vas, ¿no? Eh, Tú puedes solo, todas estas cosas que a veces como la familia dice, ¿no? Cuando tú tienes una red de apoyo, más que decirle, no llores, no estés enojado, no tienes que estar triste, échale ganas, ¿no? Esta parte siempre, ¿no? Es como muy recurrente, ¿no? Tú puedes solo, ¿no? Cuando nosotros como psicólogos empezamos a identificar esta red de apoyo, ¿no? Para nosotros es más fácil llevar a dar esta seguridad que ellos necesitan, ¿no? Que en el momento de la situación o de la crisis perdieron, ¿no? Como en los abusos, de repente es el pensar que yo tuve la culpa y entonces como yo iba en minifalda y la sociedad dice que yo soy culpable porque iba vestida mal, ¿no? Para lo que cree la sociedad que debo de vestirme, o salí noche o iba noche por la calle y fue mi culpa, ¿no? La red de apoyo es muy necesaria, ¿no? El estar con ellos, el brindarles una escucha activa, ¿no? Efectiva, eh, de los amigos, el trabajo, ¿no? Un terapeuta especializado, también que sienta esa confianza, ¿no? Que logre hacer catarsis, que empiece a entender, ¿no? Que llorar está bien, que estar triste está bien, que enojarse, ¿no? Que identifique su emoción o qué hay detrás de esa emoción, porque a veces nuestro enojo, ¿no? Creemos que es un simple enojo por lo que me pasó, pero realmente es miedo, ¿no? Es miedo a enfrentarme ya después socialmente, ¿no? ¿Y cómo voy a salir a la calle si se enteraron, ¿no? Si el que me agredió vive cerca o la familia vive cerca, Yes. ¿cómo me voy a enfrentar a eso, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer yo sola? Entonces, dentro del trabajo terapéutico es darle las herramientas, brindarle el conocimiento de que algo que no identifique como una fortaleza, lo pueda ver como una fortaleza, y lo que no considere que tiene la habilidad, ¿no? A lo mejor para enfrentar a este tipo de personas, es llevarlas a que
aprendan a tenerlas, ¿no? A que identifiquen que es necesario a lo mejor tener cambios de conducta, ¿no? En tener más habilidades, en aceptar que está bien sentirme de alguna forma, que no pasa nada si tengo que llorar, inclusive si tengo que gritar, ¿no? A veces los niños, ¿por qué superan rápido su enojo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen berrinche, porque lloran, porque hacen catarsis. Entonces ellos expresan su emoción de esa manera. Los adultos pues nos han enseñado que no podemos hacerlo, que ya no puedes gritar, que ya no puedes patalear, porque ya eres grande, porque ya no puedes hacer ese tipo de cosas, pero realmente eso es algo que nos ayuda, ¿no? Eh, Escribir es terapéutico, hablar es terapéutico. Antes se escribían diarios porque era más difícil tener el acceso a la terapia psicológica. Y psiquiátrica, bueno, o sea, hasta la fecha es decirle a alguien, te tendrías que ir al psiquiatra para que tengas una dualidad con el psicólogo. Es así de, no, es que yo por eso no quería venir con el psicólogo, porque sabía que me iba a mandar con el psiquiatra. Cuando simplemente es una especialidad, ¿no? Necesitas asistir, ¿por qué? Pues porque tú estás pasando por una crisis, ¿no? Entonces, todas estas ideas, ¿no? Estas creencias que nos enseñan desde pequeños, desde no expresar nuestras emociones, necesitamos explicarles, trabajar con ellos a través de trabajos terapéuticos para que ellas puedan identificarles, para que ellas tengan el conocimiento de cómo puedo obtener estas herramientas y las que ya tengo, saber en qué momento las voy a llevar en una crisis, ¿no? Entonces, es ese trabajo que conozcan cuáles son sus redes de apoyo, porque a veces pues estamos muy apegados a la familia, ¿no? Que no nos ayuda. Entonces, identificar que si tengo que alejarme de estas personas, porque más que sentirme ayudada, me estoy sintiendo juzgada, ¿no? Es en este momento que yo estoy en esta situación de crisis, yo puedo identificar que no me hace bien estar con este tipo de personas para que yo pueda trabajar en superar este tipo de situaciones. ¿Sabes? Y ahorita que platicabas como este conflicto de que a veces tener el acceso, ¿no? A ustedes es complicado y retomando ahorita el tiempo en el que estamos, ¿de qué manera tú crees, Vianey, que las herramientas tecnológicas han transformado las intervenciones en crisis y cómo podríamos nosotros utilizarlas para mejorar el acceso a la justicia en estos contextos de emergencia? Ok, creo que ahora, pues bueno, la tecnología nos ayuda muchísimo porque tenemos más acceso, ¿no? Inclusive hay lugares donde puedes hacer llamadas, ¿no? Y pueden atenderte la situación. No, o sea, ya hay más lugares, ¿no? Además de que ya se habla mucho más de tener, ¿no? Una salud mental, de ir a terapia es normal, ¿no? Creo que todas estas redes sociales nos ayudan para poder aceptar que podemos pedir ayuda y hay más lugares donde poder hacerlo, ¿no? Tal vez anteriormente, ¿no? No sabías ni siquiera qué hacer, ni dónde llamar, ¿no? Y ahora no, ¿no? Ahora te dicen, ¿no? Qué puedes hacer, dónde te puedes dirigir, ¿no? Y de una manera, pues segura principalmente, ¿no? Acceder, ¿no? A este tipo de ayuda psicológica gratuita, segura, ¿no? A veces por teléfono, para ellos el que no me vean les da seguridad, ¿no? Hasta que poco a poco van obteniendo, ¿no? La seguridad que necesitan para tener una intervención presencial, ¿no? O en línea, pero donde ya puedan ser observados, donde ellos ya obtengan esta seguridad para poder hacerlo de otra forma. ¿Sabes? Pues Y al final, qué importante lo que mencionas, porque sí es cierto, muy aparte de las tecnologías o muy aparte de que tal vez sí existan estos servidores públicos con estas ganas, ¿no? De sí ayudar socialmente, creo que también nosotros como ciudadanos tenemos ya que cambiarnos este chip. Y como tú bien lo mencionabas, reeducarnos, ¿no? Es complicado a veces que a diferencia de antes, lo que tú decías, no sabías a dónde ir y ahora, por ejemplo, hasta en el metro, ¿no? En el Ujú. metrobús de si necesitas ayuda, marca línea 24 horas, estamos para apoyarte. Y creo que también nosotros como sociedad ya nos toca esta parte. Recordemos que sociedades, autoridades, todos somos un equipo y si ya... eh,
por decirlo así, a nivel social ya se está aperturando más, ¿no? El poder llegar a este tipo de ayudas, creo que ahora nos toca a nosotros también como sociedad reeducarnos y sobre todo entender que no está padre juzgarnos, que no está padre criticarnos, porque al final en esta vida todo cambia, ¿no? Y un día vas a estar de aquel lado. Y creo que lo más importante de nosotros ya como sociedad es entender que también tenemos un núcleo de crianza, que si no fue bueno, también nos toca a nosotros decir, no fue bueno y yo quiero vivir así. Y ahora tenemos este núcleo social donde también decir, pues tal vez yo sé que de toda mi familia, pues a ellos cuando ven a alguien, ¿no? Lo que sutilmente más se da es que si va al psiquiatra está loco. No, no, no están locos. Creo que ahora lo más responsable que socialmente podemos hacer es ya preocuparnos por esta salud mental que creo que a todos nos está afectando, a todos, por cualquier tipo de situación social. Creo que todos necesitamos apoyo y que tú bien lo mencionabas, ¿no? A veces los servidores públicos no logran, ¿no? Establecer este puentecito entre las víctimas y los servicios y es muy complicado, ¿no? Pues bueno, no nos queda más, ya estamos también sobre los tiempos de este último bloque. Y pues solo recordar que pues hablamos un poquito hoy de sí las cuestiones pues personales, ¿no? La salud mental y lo que tiene relación, pero regresándolo o jalándolo de nuevo a estos temas de acceso a la justicia es sí o sí las víctimas requieren estos apoyos, sí o sí el Estado debe de proporcionarlos y sí o sí los agentes estatales que están en esta atención a víctimas necesitan estar altamente capacitados. Si Sobre de todo eso. pronto, si de pronto nosotros como organizaciones de la sociedad civil no contáramos con apoyo de especialistas como Vianey o como cualquier otra área en específico desde este enfoque psicosocial, de verdad que las víctimas se quedarían a la deriva si Solas. solamente estuviéramos esperando que las instituciones las atendieran. Y de pronto también hacer esta mención importante porque lo han hecho del conocimiento las propias víctimas, cuando ya hablamos de temas de reparación, ¿no? ¿Y por qué al final el dictamen salió que necesito 10 sesiones en un caso de desaparición, ¿no? Y eso es de nueva cuenta entender que el hecho victimizante Es va más más allá de. allá, no solamente es una cuestión económica y que de pronto entender que hoy haya perdido una hija, ¿no? Por un feminicidio o una madre o demás, o que hoy no encuentre a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, demás, pues tiene que ver con una afectación importante y de pronto no podemos ser como tan Indiferente. cuadrados, ¿no? Y entender estas nociones. Entonces, te damos las gracias por haber estado con Así. nosotras. ¿Hay algo más que le quieras decir a nuestro auditorio? Bueno, principalmente que podamos acudir de manera, pues, con confianza, ¿no? A los profesionales de la salud. Ir al psiquiatra no es estar loco, es necesario en ocasiones, en todo momento. El psicólogo también es un acompañamiento, es una guía y no es malo, es asistir. Muchas gracias. No, gracias Gracias a a ti, ti. Vianey. Y pues esto fue Reivindicando Derechos. Recuerden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.